doctora María del Consuelo Velázquez Alba. Ella es maestra en ciencias con especialidad en nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y el día de hoy hablaremos acerca de la alimentación en el adulto mayor, mitos y realidades. Doctora, gracias. Bueno, me invitaron a platicar con ustedes acerca de la nutrición y la alimentación en el adulto mayor. Entonces, para que yo aterrice sobre esta temática, tengo que darles un marco conceptual. Entonces, les pido que me tengan un poquito de paciencia, porque los quiero concientizar acerca de la importancia que tiene de hablar sobre los adultos mayores hoy por hoy. Miren, un congresista en Washington hace ya varios años comentó que el evento más significativo del siglo XX fue el crecimiento de la población en el mundo. Es decir, que nunca antes en la historia de la humanidad había habido tantos seres humanos como los hubo en el siglo XX, porque fue la explosión demográfica hasta que llegaron los métodos de control de la natalidad. El mismo congresista comenta que el evento más significativo del siglo XXI va a ser el envejecimiento de la humanidad, porque nunca antes a través de su historia va a haber tantos adultos mayores, tantos ancianos y ancianas como en este siglo. Es decir, que el mundo está envejeciendo, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Ricos y pobres, todos estamos envejeciendo. Y se dice por ahí en una revista que todos ustedes conocen, porque es periodística, que el ser humano que va a llegar a vivir 140 años o más ya nació. No sabemos en dónde, pero ya nació. Es decir, que la esperanza de vida va a aumentar. Ya está aumentando. De hecho, ya no nada más vemos ahora gente octogenaria, sino nonagenaria y centenaria. En este siglo, entonces, va a haber muchos seres humanos. Si hacemos un recordatorio de las pirámides de la población en México durante los últimos 100 años, con la proyección a 100, vean aquí en la pirámide, bueno, creo que aquí se puede, bueno, que la primer pirámide de 1950 es una pirámide alta y delgadita, con la base ancha y la cúspide estrecha. La base está representada por los niños y los jóvenes y la cúspide por los adultos mayores. Vemos cómo fue cambiando, vean por ahí en el año 2000, es decir, pues muchos años después, como esa pirámide sigue ensanchándose mucho, pero ya para el año 2010 se empieza a disminuir la base porque hay más control, pero la cúspide se sigue ensanchando, y para el 2030, que nos faltan 10 años más o menos, pues vean que eso ya no es una pirámide, ya es como un bombón o no sé qué figura tiene, y vean para el año 2050 ¿cómo vamos a estar? Se van a estar reduciendo la población de los jóvenes y va a haber más adultos mayores. ¿Pero qué es el envejecimiento? Es un proceso de la vida, es intrínseco, es decir, que es irreversible y progresivo, que tiene una consecuencia entre la interacción tanto genética como ambiental, y como concepto es un proceso complejo que ocurre dentro del ciclo de la vida, que limita a veces las posibilidades de adaptación, que promueve desafortunadamente la aparición de enfermedades y que incrementa complicaciones en la salud. Esto es como concepto. Ahora, lo que a mí me ha gustado en mis últimos, diré, 30 años de práctica profesional, de estudiar envejecimiento, es que no todos vamos a llegar a él. Desafortunadamente, muchos se van a quedar en el camino por muchas causas de enfermedades o de incidentes o accidentes de la vida, pero muy pocos, y de esos pocos, no muy pocos, sino más bien, no todos vamos a llegar. Entonces, los que vamos a llegar, ¿de qué depende este componente de la longevidad? ¿De qué depende que vivamos más o menos años? Se dice que un 30% es la herencia. Si yo vengo de una familia longeva, yo voy a ser longeva. Un 20% es el ambiente donde vivo, este ambiente de estrés en la zona urbana, en la zona rural, en la zona marginal, en este país, etcétera. Pero el 50% de mi longevidad va a depender de mi estilo de vida. Y mi estilo de vida basado en dos pilares fundamentales: la nutrición y la actividad física y el ejercicio. Y yo creo que por eso me invitaron hoy, ¿verdad?, para hablar de nutrición. El estado de nutrición
Si se ve afectado también el estado de salud de un individuo. Y generalmente es a la inversa como se ha venido manejando. Si yo me enfermo, voy con un médico que quizás me va a evaluar o me va a dar recomendaciones nutricionales, pero no necesariamente primero voy porque pienso que tengo un problema nutricional y después porque tengo un problema de salud. Sin embargo, interactúan estos elementos junto con otros conceptos clínicos, médicos, que es la composición corporal, la función del organismo y el balance energético, que no me voy a detener a ello porque, vaya, no es una clase sobre esto. El riesgo nutricional que tienen las personas adultas mayores, que ya dije que vamos a ser muchos, que ya lo somos, pero vamos a ser más, son aquellas que están enfermas porque hemos venido envejeciendo a través de un proceso de envejecer patológicamente. Pero ahora estamos manejando otro concepto. Tenemos que envejecer y podemos envejecer los seres humanos de forma activa, de forma funcional, de forma saludable, y los franceses le llaman de forma exitosa. Desafortunadamente, hoy por hoy la generación de ancianos, si están enfermos, si están discapacitados para llevar a cabo sus actividades básicas de la vida diaria, pues van a tener mayor riesgo nutricional. Evidentemente que hay factores sociales como la pobreza, el abandono, el aislamiento, la inseguridad alimentaria, donde todos estamos inmersos, específicamente la población de adultos mayores. Esta población tiene muchos problemas en la cavidad oral y tengo que hablar de ella porque la nutrición no es que empiece en la boca, yo pienso que empieza en los ojos, ¿no? Desde que vemos el alimento, pues ya queremos empezar a comer. Y muchos adultos mayores no van al dentista, no tienen una placa dental adecuada o bien ajustada. Y bueno, otros pacientes con riesgo nutricional en esta etapa de la vida son aquellos demenciados, aquellos que viven solos, aquellos que por alguna razón están deprimidos. Y va a haber muchos factores médicos a través de padecimientos que inducen a la falta de apetito, que se conoce como anorexia, y que mucha de esta anorexia lo vemos sobre todo en los pacientes geriátricos institucionalizados, es decir, hospitalizados o que por alguna razón están viviendo en una residencia geriátrica, por ejemplo. ¿Qué situaciones pueden causar anorexia? Pues muchos padecimientos crónicos y padecimientos no tan crónicos, pero que se ven también en la tercera edad, como es el cáncer, las infecciones, diversos problemas gastrointestinales. Esta es una población que consume muchos fármacos y hay una interacción en la absorción entre los fármacos y los nutrientes. Pero hay otras causas de desnutrición en esta población. Muchos de estos adultos mayores ya son incapaces para salir a comprar sus alimentos, sobre todo si viven solos, son incapaces para cocinar sus alimentos, tienen problemas para alimentarse por sí mismos porque han perdido su independencia y ahora dependen de un tercero para llevar a cabo pues, su vida cotidiana. De tal forma que los que nos dedicamos a esta área de la medicina, que es la medicina geriátrica, pues es primeramente, si yo trabajo con un adulto mayor, me interesa evaluar su estado de nutrición antes de hacerle recomendaciones de alimentos específicos. Entonces, en la primera etapa quiero evaluar qué consume y si está cubriendo sus requerimientos nutricionales. Voy a evaluar presencia de algunos signos clínicos, voy a usar indicadores antropométricos. En la segunda etapa voy a utilizar pruebas bioquímicas, le voy a pedir un análisis de sangre, y ya en la tercera etapa, si me dedico a la investigación, como es mi caso, pues sí le voy a hacer algunas otras pruebas que les voy a platicar un poquito más adelante. El objetivo entonces es obtener un diagnóstico nutricional del paciente geriátrico, es saber si se encuentra malnutrido o si tiene riesgo de desnutrición e iniciar un esquema de soporte o de apoyo nutricional a través de un plan de alimentación saludable, si lo requiere aún en esta etapa de la vida. Entonces, en la primera etapa dije que me interesa saber si cubre su requerimiento, entonces yo como experta en nutrición le hago le levanto un cuestionario dietario, le pregunto qué es lo que habitualmente come y bebe para conocer si está cubriendo su requerimiento de energía y de diferentes sustratos, llámense hidratos de carbono, grasas, lípidos, vitaminas, minerales, oligoelementos, etcétera. Después lo voy a evaluar antropométricamente y generalmente lo más simple y lo más fácil es pesar y medir.
hemos visto que en la tercera edad se empieza a perder el peso. Casi todos los abuelitos que evaluamos nos dicen que yo los estoy pesando menos, que eran más altos. Si yo les digo a ustedes cuánto pesan y cuánto miden, me van a decir la gran mayoría que miden más de lo que miden y que pesan menos de lo que pesan, porque cuando realmente los llevo a la báscula no me miente. Entonces acabamos de tener un ejercicio hace poquito en el World Trade Center, que fue el Festival del Adulto Mayor, y evaluamos, pesamos y medimos a más de 300 adultos mayores y todos me decían eso, que yo ya estaban mal mi báscula, ¿no? Y mi estadímetro. No, se va perdiendo estatura por una compresión de los discos intervertebrales. Y todos los profesionistas de la salud pues trabajamos con el famoso índice de masa corporal, que no es más que el peso sobre la estatura en metros al cuadrado y que nos da un valor que para la Organización Mundial de la Salud nos da un índice que nos acerca un poquito a el estado de nutrición. Pero es muy engañoso porque el índice de masa corporal solamente se basa en el peso y la estatura. Sin embargo, es un excelente indicador epidemiológico, pero no es bueno de manera clínica e individualizada, porque vean como les puse aquí en la gráfica, estas dos figuras tienen el mismo índice de masa corporal, que es de más de 30, pero uno tiene obesidad y no se quitó el short, ¿verdad? Y el otro pues no tiene obesidad, el otro está presumiéndonos su masa muscular, entonces pudiera ser engañoso. Aquí están los valores del índice de masa corporal que nos recomienda la Organización Mundial para la Salud y que nos dice que la normalidad es de 18.5 a 24.9. Si estamos por debajo, hablamos de un diagnóstico de bajo peso, todavía no puedo decir que está desnutrido, pero puedo decir que tiene bajo peso, y por arriba de 29, tiene sobrepeso, y por arriba de 25 tiene sobrepeso, y por arriba de 30 tendrá obesidad de algún tipo. Por eso es que los nutriólogos no solamente pesamos y medimos, sino andamos buscándoles por todos lados para hacer un diagnóstico preciso de su evaluación nutricional. Les medimos el grado de adiposidad, esto es medición de algunos pliegues cutáneos y bueno, obviamente consideramos aspectos clínicos. En un adulto mayor me interesa saber si ha perdido peso de forma involuntaria durante los últimos 3 meses previos a la evaluación que yo le haga, porque la pérdida de peso no intencional en un adulto mayor es un factor de riesgo para que disminuya su capacidad física, su fuerza, su sistema inmune, tenga un pobre desempeño funcional y es un signo que me hace estar alerta de que algo mal está pasando con este adulto mayor ante esta pérdida de peso involuntaria. Le mido la fuerza de prensión manual. Existen estos aparatitos que se llaman dinamómetros y si yo le digo, a ver, apriétele, y si no le aprieta al punto de corte que yo sé que es normal para su edad y sexo, aguas, porque ya perdió peso, ya perdió fuerza, está perdiendo también quizás capacidad para su velocidad al caminar. Esto lo hacemos tanto en pacientes ambulatorios como en los pacientes hospitalizados o encamados y obviamente les vamos a pedir unos exámenes de laboratorio porque me interesa saber si tienen anemia, cómo están sus niveles de colesterol y de lipoproteínas, de triglicéridos, cómo están sus pruebas de función hepática, sus pruebas de función renal, sus pruebas de función inmunológica. Les mido la vitamina D, ya hablaremos mucho de la vitamina D, que es un problema de carencia en esta etapa de la vida, y les hacemos un estudio de composición corporal. ¿Por qué? Porque la composición corporal me permite saber del peso de ese individuo, qué cantidad es grasa, que es la última columna que les pongo, qué cantidad es grasa y qué cantidad es masa libre de grasa. Y los seres humanos deberíamos de tener de 25 a 30% de grasa. No es que no hay que tener nada de grasa. La grasa es tan importante que incluso una de sus principales funciones es el control de la temperatura corporal, imagínense. Y todo lo que no es grasa, que es hueso, músculo, agua y órganos residuales. Entonces me interesa conocer esto porque a mayor cantidad de grasa en kilos y en porcentaje y en distribución, esto me condiciona más enfermedades.
Ajá. Si yo tengo más grasa a nivel visceral, a nivel abdominal, a nivel central, en mi cadera y en mi cintura, eso favorece que yo produzca o tenga más resistencia a la insulina y me va a favorecer que yo desarrolle diabetes y se llama obesidad visceral u obesidad abdominal. Y poco se ha pensado, por ejemplo, en lo que no es grasa, entre ellos el músculo. El músculo, a mayor cantidad de músculo, vamos a hacer bioenergéticamente hablando y anabólicamente hablando más saludables. Entonces ahora, sobre todo en esta etapa de la vida, tenemos que pensar más en nuestros músculos que en la grasa, y obviamente aquí no lo puse, pero también en los huesos, por aquello de la osteoporosis que al rato hablamos de ello. Bueno, hay muchos métodos para estimar la composición corporal, no me detengo aquí, pero por ejemplo, esta es una paciente que estoy viendo en la universidad, en nuestro laboratorio, y pues vean, es una señora de más de 70 años de edad, no tengo que decirles que tiene obesidad, pero cuando le hago el estudio de composición corporal con un equipo sofisticado que afortunadamente tenemos en la universidad, pues vean que todo lo amarillo representa la grasa que tiene esta persona. En rojo sería la masa muscular y en azul su esqueleto. Y vean que en una de las rodillas se ve algo raro. Esta paciente ya se cayó, entonces tiene una prótesis de rodilla. Y este es un problema que estamos encontrando actualmente también en la población geriátrica. Obesidad por exceso de grasa, y al disminuir la masa muscular, estamos ante una nueva entidad clínica conocida como sarcopenia, y si además disminuye su densidad mineral ósea, estamos ante otra nueva entidad clínica que se llama obesidad osteosarcopénica. Ya se nos complicó el asunto. Pero por otro lado, más al ratito regreso un poco a esto, pero por otro lado, lo que hemos visto que sucede en la población geriátrica es la malnutrición, que muchas veces se usa como sinónimo de desnutrición y que no es más que un estado resultante de la pérdida de la ingesta de nutrientes, de energía, de calorías y de todos los nutrientes, y que da lugar a un estado de composición corporal alterado, y que generalmente proviene todo ello, la falta de apetito y la falta de cubrir el requerimiento de los diferentes nutrientes por una enfermedad específica. Hay factores que se asocian a la desnutrición en la tercera edad, la anorexia, ya lo dije, la falta de apetito, todas las enfermedades asociadas a un proceso inflamatorio propio del organismo como respuesta ante enfermedades específicas, que tiene como resultado funcional y clínico adverso, donde se va a alterar el metabolismo y va a aumentar el catabolismo, sobre todo a nivel muscular. Pero a ver, ustedes son periodistas, ustedes informan a la gente, ¿no? Y hay que informar bien. El problema es que tenemos mucha mala información y entonces confundimos a la gente y no quedan claros los mensajes. Nosotros nos basamos en medicina basada en evidencia. No vengo a decirles lo que yo creo, lo que yo siento o lo que yo pienso o lo que me dijo mi hermana, mi vecina o mi mamá, que me dicen cosas muy lindas, pero no de nutrición. Y entonces, vean esta declaración de consenso que se publicó en el año 2012, que es un criterio, que es para tener criterios diagnósticos de desnutrición y que los profesionistas de la salud deberemos de conocer. Y dentro de todo este concepto, y por eso lo puse como dentro de un paraguas, la malnutrición nos habla de desnutrición, obesidad, una situación extrema de desnutrición que se conoce como caquexia, la pérdida de la masa muscular que se conoce como sarcopenia, la fragilidad, el bajo peso, el desgaste, la atrofia, y todo esto se engloba la carencia de ciertos microelementos como vitaminas u oligoelementos, van a estar dentro de este paraguas y tendremos que nosotros diferenciarlos. La Academia de Nutrición y Dietética de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral nos da criterios para el diagnóstico de la desnutrición y nos dice, si la persona con la que trabajas ha disminuido su ingesta de energía, ha perdido peso de forma involuntaria, ha perdido masa muscular, que es la sarcopenia, ha disminuido su grasa subcutánea, acumula fluidos y tiene edema, es decir, se le hincharon los pies por desnutrición, y tiene pérdida de la fuerza muscular cuando yo la mido con el aparatito, ojo, porque puede estar desnutrido. Y la desnutrición
generalmente se observa en el entorno clínico, pero el entorno clínico no significa en el hospital y en la terapia intensiva. El entorno clínico es la situación de un paciente que puede estar en su casa, encamado, porque está fatigado, porque se siente mal, y la desnutrición en la tercera edad sigue siendo una preocupación clínica vigente, porque además se asocia con incremento en los costos de atención, en morbilidad, en mortalidad, y evidentemente que se requiere de un consenso para su diagnóstico. Y vean cómo seguimos estudiando, y estos datos son pues, todavía actuales, no les estoy hablando de lo que se publicó en el siglo pasado, en el siglo XX, aunque respeto mucho también lo que se publicó, pero vean, este es un consenso de sociedades internacionales de nutrición clínica para el diagnóstico de desnutrición, pues, publicado apenas hace 2 años, y es una guía para expertos en nutrición clínica. Y ellos nos dicen que tenemos que considerar a la clasificación de los conceptos de la nutrición clínica, porque un individuo puede estar desnutrido y tener además una enfermedad con o sin una respuesta inflamatoria, y puede ser crónica o puede ser aguda, y si es crónica, se puede ir a un extremo de la desnutrición que se llama caquexia, o si es aguda le va a generar repercusiones. Entonces, además de la desnutrición en la tercera edad, les decía, estamos hablando ahora también de otros diagnósticos muy nuevos y que están presentes, lo estamos estudiando en México, varios grupos, lo hemos publicado, hemos hablado de ello, como es la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, la fragilidad, que es un síndrome geriátrico específico, pero también tenemos problemas de sobrenutrición, sobrepeso, obesidad, y ya les mencioné obesidad sarcopénica, anormalidades de micronutrimentos y bueno, un síndrome de realimentación, que es una cuestión más específica. El binomio enfermedad-inflamación existe o se genera como una respuesta a las necesidades nutricionales, y entonces se organiza un grupo de expertos a nivel internacional a través de una iniciativa de liderazgo global en desnutrición en el año 2016, y por sus siglas en inglés de esta iniciativa de liderazgo global en desnutrición la vamos a dejar en GLIM, que es con lo que estamos trabajando ahora. Esta iniciativa ya se publicó como tal en una revista científica en el 2018, y es un reporte de consenso justamente para que se considere la malnutrición desde el punto de vista comunitario, no solamente hospitalario. Y el propósito específico de GLIM es lograr un consenso global sobre la identificación y como un aval de criterio para el diagnóstico de la malnutrición. Porque ¿quién hace diagnóstico de malnutrición? La mamá, el hijo, el nieto, el vecino. ¿Quién tiene la autoridad de hacer el diagnóstico? Y vean, estas sociedades, la Asociación Europea, la Asociación Americana, la Asociación Asiática y la Federación Latinoamericana de Nutrición, que nosotros formamos parte de ella, estamos involucrados en hacer este consenso y ser parte de este liderazgo. Y aquí lo que nos interesa es que quien hacemos la evaluación lleguemos a un diagnóstico preciso y conozcamos también la severidad de dicho diagnóstico para poder intervenir. Ya les hablé de la sarcopenia, aquí se los pongo un poquito más objetivo, es la pérdida progresiva y gradual de la masa, de la función y de la fuerza del músculo esquelético, sobre todo de las extremidades superiores e inferiores, y muchos adultos mayores, pero ahora vemos que mucha gente antes de que llegue al momento de la etapa del adulto mayor, que es después de los 60 años, y lo estoy viendo yo en mis estudios, muchas mujeres menopáusicas, alrededor de la menopausia, están aumentando de peso, es decir, acumulando grasa corporal, perdiendo masa muscular y perdiendo densidad mineral ósea. Estamos ante mujeres de 50 años con obesidad osteosarcopénica. Este es un padecimiento que ya se reconoció en el Código Internacional de Enfermedades en el 2016, y yo ya puedo hacer diagnóstico de sarcopenia y está reconocido a nivel internacional como una enfermedad. La pérdida de masa muscular también se presenta no solamente por el proceso del envejecimiento, sino en enfermedades por desgaste que se observan en esta etapa de la vida, y muchas veces tenemos situaciones, como es el caso que les pongo en la fotografía, donde este paciente seguramente tiene una enfermedad de desgaste que lo llevó
a utilizar como fuente de energía sus músculos. Y esta pérdida de masa muscular que nos lleva a tener un criterio de una situación de desnutrición grave que se conoce como caquexia, es la que se acompaña justamente de la desnutrición, de la ya mencionada sarcopenia y la caquexia, con repercusiones muy graves y con desenlaces fatales, pero antes de que se llegue al desenlace fatal, con una muy pobre calidad de vida que colapsa al paciente y colapsa al familiar del paciente y colapsa al profesionista de la salud cuando encontramos pacientes de este tipo. Entonces, esta me la voy a saltar. Hemos reconocido ahora también el síndrome de malnutrición, sarcopenia y fragilidad, que no se presenta de manera repentina, sobre todo en pacientes de la tercera edad, que es un estado de deterioro que se va a ir desarrollando por etapas, con frecuencia de manera silenciosa, y es un factor asociado evidentemente a la mortalidad. Pero vámonos a algunos aspectos prácticos, porque ya les puse un panorama ahí medio desolado, pero es la realidad, Tampoco es de que les voy a hablar de que todos los viejitos están brincando de alegría y están bien nutridos. Vamos a ver que no. Voy a seguir porque si no, por el tiempo… Es un síndrome geriátrico en el cual las reservas funcionales orgánicas se ven disminuidos. Es decir, mi capacidad ventilatoria que tenía yo a los 20 años, a los 60, 70 años, ya disminuyó esa capacidad. Mi capacidad de absorción y digestión ya disminuyó. Es un síndrome geriátrico en el que disminuyen las capacidades funcionales y las capacidades orgánicas de un individuo. Con las enfermedades crónico-degenerativas, de tener 3 o más. No necesariamente. Vientos. Entonces, miren, la postura de la Academia de Nutrición y Dietética para la alimentación y la nutrición de los adultos mayores, que se publicó en el 2012, nos hace hincapié en cómo este panorama que ya les puse lo podemos prevenir, y no solamente lo podemos prevenir, lo podemos tratar y también lo podemos revertir. Y por eso me gusta mucho trabajar con los adultos mayores, porque cuando los educas, los orientas, les explicas, se mejora todo esto. ¿Qué nos interesa? Que el adulto mayor, igual que en cualquier otra etapa de la vida como ser humano, cubra sus requerimientos de energía y nutrientes. Evidentemente, primero en el círculo les puse los macronutrimentos, que son las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos y vitaminas y minerales, ¿no? Dentro de las proteínas nos interesa que consuman proteínas de alto valor biológico, que tienen aminoácidos esenciales, hidratos de carbono complejos que tienen fibra en lugar de hidratos de carbono simples, que son azúcares, grasas poliinsaturadas con ácidos grasos omega 3 y omega 6 en lugar de grasas saturadas, y vitaminas como la D, la B, el hierro, y minerales como el sodio, potasio y magnesio, por poner un ejemplo. Y a mí me gusta mucho trabajar, ya estos son aspectos prácticos, con la dieta que se conoce como DASH, por sus siglas en inglés, que es un enfoque dietario o un enfoque nutricional para detener la hipertensión, que es muy común en esta etapa de la vida. Pero finalmente la dieta DASH es un plan de alimentación que previene y sí reduce la presión arterial, enfatiza el consumo de una alimentación saludable, rica en frutas, verduras, productos lácteos bajos en grasa, con elevado contenido de calcio, potasio, magnesio, ya mencioné baja en grasa saturada y colesterol, y baja en sodio. Esta dieta DASH es muy famosa para los que trabajamos en el área de la nutrición, y vean que no solamente es para disminuir la hipertensión arterial, sino para la pérdida de peso. Entonces, muchas personas con el problema de la obesidad, que es muy raro en México, ¿verdad? Pues nosotros les adecuamos la dieta DASH para su reducción de peso. Y bueno, entonces existe mucha información sobre esta dieta, ya también está la edición que se sacó en español, para que, bueno, si les interesa saber más de ella, pues lo puedan investigar. Generalmente, dentro de las patologías más frecuentes en los adultos mayores, además de las enfermedades cardiovasculares y el problema de sobrepeso y de desnutrición, es la diabetes. Entonces, contamos ya también con material específico para el manejo de la diabetes
como una guía para la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. Y ya el doctor que me antecedió hablaba del plato del buen comer. A mí no me gusta, definitivamente no va conmigo, pero me gusta mucho la pirámide de la dieta mediterránea. La pirámide es muy específica y nos hace las recomendaciones de qué alimentos consumir diario, qué alimentos consumir de forma semanal, qué alimentos consumir de forma mensual. Y yo siempre les digo a mis pacientes, y una buena noticia, nos recomiendan el vino tinto. El vino tinto tiene polifenoles, son antioxidantes que se ha demostrado que previenen la enfermedad cardiovascular, y es no una botella, es una copa de vino tinto las mujeres y 2 copas de vino tinto los hombres al día. Además de que nos relaja, pues es parte de la dieta mediterránea. Porque si comparamos la dieta mediterránea versus la dieta mexicana, pues vean esta fotografía. Los mexicanos somos muy tragones, comemos mucho, pero desafortunadamente comemos mal y desde etapas tempranas de la vida. Esta es una fotografía de un periodista que se fue a diferentes países y preguntó qué comen las familias, y luego compraban todo lo que consumían en una semana, y entonces aquí está la dieta del mexicano. Esta es una familia de Morelos, del estado de Morelos, papá, mamá, 3 niños en crecimiento y desarrollo, y pues ahí les dejo la imagen, porque una imagen dice más que 1000 palabras, para que yo pueda decirles algunas otras cosas. ¿Qué se requiere aún en esta etapa de la vida? Y me dirían, doctora, pero ¿a poco les da cursos de educación y orientación nutricional a sus adultos mayores? Claro que sí, y son tan felices y además nos hacen caso. Hay que ser cuidadosos, yo les digo a los pacientes geriátricos, en la cantidad y en la calidad del consumo de alimentos y bebidas que usted hace todos los días. En la vejez, como en otras edades, la dieta debe de contener, ya lo decía también el doctor, alimentos variados, sin cantidad excesiva de sodio o azúcares refinados, con una cantidad adecuada entre la relación grasa saturada o grasa trans y colesterol de menos de 300 miligramos al día, con una cantidad suficiente de fibra. Tienen que consumir cereales integrales, pero cuando les digo cereales, piensan en marcas comerciales, y yo les digo, no, un cereal es la avena, hojuelas de avena. ¿Usted consume hojuelas de avena? Ay, no, es que yo pensé que la cajita que está en el súper y que trae un dibujito, una animación, pues ese era el cereal que debo de consumir. Entonces, necesitamos darles mucha información, mucha orientación, y si tienen exceso de peso, los convencemos a que nos hagan caso en la recomendación para que mantengan un peso saludable, porque si un paciente de la tercera edad tiene un peso saludable, disminuye en un 60% la probabilidad de desarrollar diabetes, un 40% la probabilidad de muerte a 10 años, más de un 50% un riesgo de infarto agudo al miocardio, y más de 40% que desarrolle algún tipo de cáncer, sobre todo el tubo digestivo, ya sea estómago, colon o páncreas. Entonces nos metemos a otra área, no nada más soy clínica, me meto al área de la conducta alimentaria, que esta se define como el comportamiento relacionado con los hábitos de alimentación, con la selección de los alimentos que se ingieren, con las preparaciones culinarias, cantidades y calidades, dentro de un contexto sociocultural y familiar, y que puede ir cambiando a través del tiempo, porque una cosa es que soy adulto mayor y vivo solo, vivo con mi pareja, o vivo con mi hijo, vivo con mis hijas, o vivo con mis nietos, o vivo en un asilo, y entonces todo esto pues me cambia. También la conducta alimentaria, no sé qué pasó, la conducta alimentaria, sí me escuchan, ¿verdad? Es difícil de modificar, muy difícil por estos factores. La alimentación forma parte de las tradiciones, y el mexicano todo lo festejamos, lo lloramos o lo reímos con la comida, porque estamos llenos de tradiciones, de valores y prácticas. Gracias. Hay mucho pensamiento mágico religioso, sobre todo en esta población de adultos mayores. La cultura, las creencias, las costumbres, los hábitos a veces me impiden que yo le explique a un paciente por qué tiene que, no es que me impida, sino que me dificulta el convencer al paciente por qué debe de cambiar su alimentación o sus hábitos de estilo de vida por todos estos valores. Sin embargo, nos tenemos que enfrentar a ellos y hablar con la evidencia
para favorecer pues, la salud y su nutrición. La educación y la orientación nutricional en el adulto mayor es capaz de cambiar sus hábitos. El punto clave es la motivación. Todos quieren estar mejor en su salud y sentirse bien. Entonces, en nutrición, en esta etapa de la vida, nosotros no trabajamos con dietas restrictivas porque parecen castigos, sino más bien con planes de alimentación adecuados. Ya se hablaba de los términos estos balanceados y equilibrados. Y es que a quién no se le antoja esto y más a estas horas de la mañana. Y yo trabajo en una universidad, entonces cuando les pongo esto a mis estudiantes, pues ya empiezan a salivar, ¿no? Y ya se quieren ir corriendo a la cafetería, porque pues sí, suena atractivo, ¿no? Y pues desafortunadamente lo que encontramos en la cafetería o en la tienda más cercana, llámese Oxxo que hay por todos lados, pues es esto, ¿no? Entonces, pues forma parte de mi cultura, de mi ambiente, y eso es lo que hay. Ups. Pero, y entonces, cuando les explicamos cuánta azúcar tienen las bebidas que les gusta tomar, llámense refrescos de cola, bebidas de té, refrescos de limón, bebidas isotónicas, perfecto, los batidos de chocolate, el néctar de piña versus un vaso de agua, pues me captan mejor la información que quiero brindarles a los pacientes. Y cuando les digo cuántas calorías y cuántas grasas tiene el pan, porque me dicen, doctora, quíteme todo, pero no me quite la concha, porque me como 2 conchas. Y le digo, ups, es que mire lo que tiene la concha. O, doctora, no me quite la dona de chocolate. Doctora, ¿por qué me da ese pan que no me gusta? Porque ese pan tiene 67 kilocalorías y la concha tiene 300, la dona tiene 360. Y usted es diabético, y usted tiene sobrepeso, y usted es hipertenso, y usted está disminuyendo sus problemas, está teniendo problemas nutricionales. ¿Y por qué no les gusta esta foto? Les digo a mis estudiantes. Porque pues esto es la dieta DASH, la dieta mediterránea, la dieta saludable que en el mexicano podemos también adoptar. Vean que aquí no hay jugos, néctares ni refrescos, puse un vaso de agua, puse una porción de lácteos, puse ensalada, puse pescado, puse huevo, ¿sí? Entonces vamos cambiando el concepto. Y esto lo hace un nutriólogo, es lo que nosotros les enseñamos a los futuros licenciados en nutrición. Evalúan, calculan, hacen los planes y luego les damos la información. Este es otro tipo de pirámide de dieta saludable para personas mayores de 60 años y donde ustedes ven en la cúspide de la pirámide una bandera. ¿Qué significa esa bandera? Suplementos nutricionales. Cuando un paciente adulto mayor no está cubriendo sus requerimientos nutricionales, hay que suplementarlo. Y existen muchos suplementos nutricionales. Desafortunadamente, solo al 10% de los pacientes geriátricos que no cubren sus requerimientos se les ofrece algún tipo de suplemento nutricional. Hacemos mucho trabajo de educación nutricional individualizada. Por ejemplo, les hicimos estos folletos que les llamamos NutriSalud, para paciente hipertenso, para paciente diabético, para paciente obeso, para paciente con osteoporosis, para paciente con sarcopenia, etcétera. Y les recomendamos que consuman lácteos porque no lo están consumiendo porque se hicieron, no es que ellos así nacieron, se hicieron intolerantes a la lactosa al dejar de consumir los lácteos, pero ahora tenemos leche libre de lactosa y tenemos leche baja en grasa y tenemos leche rica en proteína y con calcio y con vitamina D, porque no quiero que se desnutran, no quiero que tengan osteoporosis, no quiero que tengan sarcopenia, no quiero que se me fragilicen. Ejemplo, el consumir un vaso de leche baja en grasa cada día disminuye 8% riesgo de fractura de cadera en los adultos mayores porque evita la osteoporosis. Hay que consumir alimentos ricos en proteína y aquí están los mitos un poco que hablaba el doctor. En función de que, por ejemplo, el huevo se ha mitificado muchísimo, ¿no? El huevo es el causante de todos los males y de los infartos y la enfermedad cardiovascular. No, no es el huevo. Es la cantidad de huevos que nos comemos y con qué acompañamos los huevos. Y si a mí me gustan mis 2 huevos estrellados con tocino y mis chilaquiles con crema y queso y al final me como mi licuado de fresa con crema chantilly, pues no fue el huevo, ¿verdad? Es todo lo que estamos consumiendo. Hay que consumir alimentos ricos en calcio, nuevamente por ahí aparece el huevo, las verduras, los lácteos, el pescado, cereales como la avena, alimentos ricos en vitamina D, nuevamente les pongo ahí ilustraciones otra vez, el huevo, el pescado, el brócoli, champiñones, y hay que evitar hábitos negativos de estilo de vida. Ni modo, el tabaquismo se ha demostrado que ocasiona cáncer.
El exceso de alcoholismo, cirrosis hepática. Más de 3 tazas de café al día es un riesgo para osteoporosis. Un índice de masa corporal por debajo de 20 es un riesgo de desnutrición. Si no nos asoleamos y tomamos sol para la síntesis de la vitamina D, es mayor riesgo de osteoporosis. Entonces tenemos que hablarles de estilos de vida. Estoy acabando. La alimentación en el adulto mayor, yo les diría, requiere que el profesionista de la salud y de la nutrición estemos actualizados, seamos cuidadosos, nos interese el tema, tengamos mucha paciencia, ser responsables. Y algo que no lo pongo en la diapositiva, pero que me gusta decirlo, si no le tenemos cariño al viejo, no vamos a poder ayudar al viejo no en una connotación despectiva, al viejo con cariño. El viejo puede ser mi papá, puede ser mi tío, puede ser mi paciente, puede ser la persona a la cual yo estoy preparada para ayudar y hay que tener cariño a la profesión. Como nota final, yo les diría que los objetivos de una terapia médico-nutricional en cuanto al cuidado de un paciente geriátrico es de acuerdo a su estado general, a su grado de funcionalidad, a su estado nutricional y a la presencia o no de síndromes geriátricos como sarcopenia y fragilidad, el control de las enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, el disminución de riesgo de complicaciones y el mantenimiento de su funcionalidad y de su calidad de vida. Como conclusión, yo les diría que nosotros recomendamos que la evaluación nutricional hoy por hoy considere la composición corporal para obtener diagnósticos basados en criterios de fenotipos y etiología de malnutrición e identificar qué adultos mayores están teniendo desnutrición, sarcopenia, caquexia, inflamación y promover la difusión de la nueva iniciativa de liderazgo global en desnutrición por su abreviatura en inglés, GLIM. Este es el mensaje que les quiero dejar y no sé si hay tiempo para preguntas, si no por aquí voy a andar y puedo platicar con los que les interese el tema. Muchas gracias por su atención. Corriendo, doctor. Muchísimas gracias, doctora Consuelo Velázquez. Gracias.